Tras estos días, ¿no? Y hoy en particular la marcha. Y yo quería empezar por el número, porque muchos decían, viste, creo que el gobierno de una cifra oficial que habla de menos de 100.000. Cristina Fernández habló de 1 millón de personas. Suponete, mira, yo hice la cuenta, suponete que sean 470.000, para no estar ni en un lado ni en el otro. Es el 1% de la población argentina. No sé si sirve la cuenta, pero también es para que salgamos por un minuto de la foto, miremos en perspectiva, y esta gente que obviamente está respaldando a su líder, ¿no? Parece religioso, viste que fue Jesús Ojeda, el que ayer lo hablamos, ¿no? El que nos salvó de José López. Sí. Claro, en el convento que quedó también. Mira, respecto de lo que vos planteás, Hugo, a mí me parece, siempre pasa, y las discusiones habitualmente con las manifestaciones entre la posición oficial de la Fuerza de Seguridad cuando no responden al mismo gobierno y los dirigentes de la oposición. En cualquier caso, había mucha gente. Sí, no, mucha gente, fue una multitud. Yo ya ni me pondría a discutir el número, fue una multitud. Ahora, por supuesto que lo que impacta de la imagen y de la movilización enorme que hoy se congregó en Plaza de Mayo, traducido en las urnas, primero que falta muy poco para ir a votar, 3 meses, así que acá esto se dirime fácil. Y en segundo lugar, que por supuesto impacta la imagen, pero en la representatividad global de la enorme cantidad de gente que tiene poder de decidir, es una porción mínima. Mira, Cristina hoy decía, a mí podrán, lo anoté textual, ¿no? Podrán encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a la totalidad del pueblo. A ver si lo dije bien, pueden encerrarme a mí, pero no a todo el pueblo argentino. Es que no estaba todo el pueblo argentino. No, claro, pero no lo digo por la cantidad de gente que había o no. Había un montón de gente. Lo digo porque acabamos de votar en un turno presidencial y la mayoría, que es lo que manda la democracia, decidió que sea otro el presidente, que no era el que proponía Cristina Kirchner, ¿no? Que en este caso era Sergio Massa. Y a su vez, el que ganó, que fue Javier Milei, ganó como consecuencia del kirchnerismo, porque digamos, todo hecho tiene una consecuencia que está producido por lo anterior, sí. ¿Viste? O sea, acción-reacción. Entonces, quieren instalar un 17 de octubre, pero yo hablaba del número, porque el número nos permite tener un elemento ahí en el análisis que para mí demuestra que en algún momento en la Argentina hubo dos mitades, peronismo-antiperonismo o peronismo-radicalismo, depende del momento, pero hoy no este es el escenario. Entonces, este grupo muy fiel a Cristina Fernández, muy ligado, para mí por dos razones, por las cajas o lo emocional. En cualquier caso, bueno, si no sos corrupto, es legítimo que si tuviste un beneficio, cualquiera sea, porque el otro día, creo que lo charlábamos, una persona dijo, gracias porque me fui a Europa por Cristina. ¿What? ¿Viste? O sea, bueno, la jubilación, suponete, ¿no? Que fue un hecho bastante irregular, la moratoria, en términos de que, como en algún momento planteaba Joaquín Morales Solá a propósito de un exgobernador, la caja del ANSES debería ser para los que pagaron. Los que no pagaron podrían tener otro tipo de caja, otro tipo de fomento para no tener falta de solidaridad. Pero la moratoria no fue un hecho justo, fue un hecho demagógico como nos tiene acostumbrado este sector que representa o moviliza a mucha gente que está muy dispuesta fácilmente a moverse. Tal vez el otro sector que no está tan cercano, ¿viste? Tiene un poquito más de autonomía, la razón le pesa más que la emoción, pero bueno, no sé. Es legítimo, hay un montón de gente que seguramente fue a manifestar ahí porque tiene una convicción genuina respecto de su pertenencia partidaria y está muy bien y es súper respetable. De todos modos, esto se dirime prontamente en las urnas. La Argentina quedó polarizada por la propia lógica del balotaje, porque había 2 candidatos, entonces por esa propia lógica quedó prácticamente en mitades. Ahora, ¿es legítimo que mucha gente vaya y manifieste su vocación partidaria de apoyar al kirchnerismo? Bueno, sí. Ahora, ¿viste esta puja de quién gana la calle, quién controla la calle? Bueno, se cae luego de la manifestación por el propio sistema. Acá hay que ir a votar y cada uno decidirá qué país quiere, ¿no? Si el país que nos retrotrae Cristina, porque hoy habló de los 12 años y medio, esos 12 años y medio terminaron en el 2015, si no me equivoco. Claro. Pasaron 10 años, Hugo. O sea, nos habla de un pasado que tiene más de 10 años y que además no representa o soslaya los 4 años que ella gobernó junto con Alberto. Claro. Yo creo que la verdad duele, en este caso muchísimo más, por esa relación afectiva que generó lo que parece por momentos tener estas cuestiones religiosas, ¿no? Decíamos, Jesús Ojeda, el que nos da cuenta o nos salva
de José López, el secretario de Obras Públicas, con la misma condena que Cristina Fernández. Está Lázaro, viste, que de repente Lázaro resucitó, pero ahora está preso. Es decir, parece, y el ritual de hoy... En la calle San José. En la calle San José, en el si convento. Algo le faltaba a todo esto. Bueno, entonces tiene una cuota religiosa casi para una de Netflix. Sí, un dogma, dogmática. Un dogma, un ritual y una misa que es válida siempre y cuando no te entorpezca la vida al otro. Y ahí me parece que está el quid de la cuestión. En un sistema democrático y republicano, las instituciones mandan. La decisión de las instituciones, sobre todo cuando se trata de la justicia, que es un organismo de control del propio Poder Ejecutivo, como también lo es el Congreso, tiene que ser acatada, porque si no hay ley, no hay orden. No hay orden, estoy de acuerdo. Claro, y si no hay orden, vivimos en un caos, viste, Hobbes, ¿no? O sea... Sí. Yo te lo voy a poner con un ejemplo que yo siempre doy, perdón por la autorreferencialidad, pero es un caso público. Nada, sirve en estos casos, claro. Nosotros estamos diciendo, bueno, acá hay ley. Acá hay 17 jueces que intervinieron, hay una condena que hoy es firme, no hay ninguna instancia más que la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, la máxima instancia jurídica del país, cosa juzgada, terminó, Cristina es culpable. Sí. Y hay que respetarlo. Del mismo modo lo digo porque cuando César Milani era jefe del ejército y empezaron a ventilarse todas las causas que tenía Milani, yo recuerdo en ese momento estar al aire en programas de mucha repercusión también, sí, claro, y ser muy críticos del rol de Milani, hablar de las causas del soldado Ledo, hablar de todas las causas que tenía el de lesa humanidad en Tucumán, en La Rioja, la causa por enriquecimiento ilícito por la Casa de San Isidro. Milani fue sobreseído en todas. Quise yo, me callé. Es que los periodistas preguntamos eso. Entonces, antes de publicar. La justicia Claro. lo determinó, listo, Claro. terminó, Claro. ya está. Acá lo mismo, la justicia, y lo pongo porque son dos ejemplos del mismo lugar, o si querés, de la misma adscripción partidaria. Y así como respeto la justicia, y la respeté cuando me dijeron, mire, Milani en esta sobreseído, en esta sobreseído, en esta sobreseído, ahora me dijeron, Cristina culpable, Cristina culpable. Totalmente. Te pongo otro ejemplo, también hago una Esa es autorreferencia. la honestidad intelectual con la que uno tiene que trabajar. Porque también se trata de el jefe del ejército, el que descolgó los cuadros, Roberto Bendini. Era un hombre, mano derecha de Néstor Kirchner en Santa Cruz, de la Brigada 11, de la mecanizada, que Néstor se lo trae para acá, es el jefe del ejército, se armó una cuenta paralela, desvió fondos del ejército, nosotros publicamos la nota en ese momento con Andrés Clipan en la revista 23. Yo lo recordé eso. Ahora resulta que alguien me dice, che, pero mirá que la Corte Suprema finalmente en Santa Cruz, antes de que él partiese al otro mundo, finalmente lo absolvió, creo. Bueno, ok, del mismo modo, es decir, contamos toda la historia. Del mismo modo, pues si no empezamos, no, porque la justicia santacruceña que estaba el lofer, y sabemos, ¿no? Lo que pasaba en la justicia santacruceña. Pero esas son opiniones, los hechos son los hechos. Son los hechos. Entonces claro, yo digo, con esa honestidad intelectual, por lo menos en mi caso, y vos estás diciendo en el tuyo, muy bien, Hugo, con esa honestidad intelectual nosotros decimos, la justicia dijo que Cristina es corrupta, esto es cosa juzgada. Cuando Dalbón ayer hacía un hilo de tuit, un posteo larguísimo diciendo que van a recurrir a los tribunales nacionales e internacionales, en la Argentina no hay más nada después de la Corte Suprema de Justicia. Entonces Cristina es culpable, Cristina ha sido demostrada corrupta, Cristina ha robado y ha tergiversado la voluntad popular depositada en ella para administrar los fondos públicos. Bueno, el que no quiere creer, como decís vos, es porque es dogma. El que no quiere oír, que no, ¿viste? Que no oiga. Claro, exacto, ¿no? Yo leía estos días... Y el que quiera oír, que oiga. Eso es del Apocalipsis. Pero hoy leía unas encuestas Biblia, que me llamaban mucho la atención porque había una enorme cantidad de gente que aún sigue creyendo que Cristina es inocente. Claro. Bueno, y esto también habla de esto que vos marcás, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Ahora, si ellos quieren elevar plegarias a Santa Cristina, lo pueden hacer. A San José. ¿No? Lo pueden hacer. Ese ritual puede ser parte de algo que nos pasa, creo que como pueblo latinoamericano que somos, en un punto. Creo que otros países son más proclives a poner la razón por encima de la emoción. Lo vivimos así en el fútbol, por ejemplo, que es una de las manifestaciones culturales más acabada, ¿no?, de nuestra esencia, y de algún modo el peronismo siempre buscó eso. Ahora, fíjate estos planos. El kirchnerismo intentó tomar al peronismo como base. Apol en su momento, con los medios, acá lo simbólico, lo institucional, pero hay un dato que me parece clave para entender lo de hoy. Metieron gente en todos los sectores públicos. La cámpora, digamos, por ejemplo, la ex AFIP, en segunda, tercera línea, toda gente de la cámpora. Y así podemos repasar cada uno de los ministerios. Entonces, todavía conservan cierto poder, todavía logran las imprentas que le hacen las banderas todas iguales, todavía tienen cierta caja. Entonces, vuelvo al principio, emocionalidad, relación afectiva o cajas.
Bueno, vos sabrás por qué lo seguís o el que lo sigue a Cristina en este caso. Lo que no pueden hacer es parar un país. Y hoy se paralizó de algún modo un país porque no se produjeron, creo que 1 millón de autos. Es decir, mucha gente no pudo ir a laburar. Sí, lo más las doloroso escuelas, las universidades. Las escuelas. A mí lo más doloroso me pareció lo de las escuelas, porque el lunes fue feriado, el viernes será feriado, bueno, el kirchnerismo precisamente le ha hecho mucho daño a la educación, sobre todo a los más chicos. La pandemia fue muy elocuente, ¿no? El daño irreparable de haber perdido la presencialidad de una manera que tuvo que judicializarse. ¿Te acordás la discusión entre Kicillof en ese momento y Rodríguez Larreta? Hoy, que otra vez esta semana perdida prácticamente para la educación, claro. Eso es irreparable. Claro, claro. Bueno, yo tenía que dar clase en la facultad, no pude darla. Claro. Hoy mismo. Entonces, todo bien, perdón, 2 autorreferencias, ¿no? Ya está, listo. Pero quiero decir, la vida cotidiana, una de mis hijas dice, ¿qué hago? Voy a trabajar, y me voy a coordinar, me dice, no sé cómo voy a viajar, me subo al tren. Bueno, la vida de nosotros se ve afectada. Si vos decís, es un día, bueno, ok, listo. Nada, sí, es un día, a ver, está en ya pasó. Por supuesto, hubo ahí... La idea de copar esto todo el tiempo no va. No, ya sabemos que no se puede cortar las calles. De hacer una manifestación, Bullrich misma lo dijo, nosotros no podemos aplicar el protocolo antipiquete frente a una movilización tan nutrida, y está muy bien que así sea, hay que preservar la seguridad de la gente. Hay muchos que están allí, que yo estoy segura que lo hacen de manera genuina, y hay que respetarlo también, y de eso se trata la democracia. Si nosotros pedimos respeto y democracia para la Argentina, bueno, también deberemos respetar a aquellos que genuinamente sienten afecto, cariño, nostalgia, bueno, lo que fuere por su líder. Y quizá no sea solo Cristina lo que movilizó a mucha gente ahí. También puede haber anti-Milei, porque hoy hay otra dicotomía en la Argentina. Está así bien. Como durante muchos años fue kirchnerismo, anti-kirchnerismo, el liderazgo de Milei, como sucede con los líderes populares, también genera Milei anti-Milei. Quizá hay mucha gente que está ahí. Expresiones democráticas muy lícitas, siempre y cuando no sean ilegales o no impidan que el derecho tuyo termine donde empieza el mío. Claro, y sin violencia. Creo que ese es el pacto de convivencia. Creo que hay que respetar la ley y las instituciones. Creo que la democracia en la que nos vamos desarrollando ha ganado un paso con este fallo que ha sido histórico, claramente. No nos pone felices. Yo no estoy feliz porque a mí me parece que una... expresidenta esté condenada por corrupción, habla de nosotros también, claro, ¿viste? Del tipo de moral que tenemos como comunidad y como sociedad que somos. No te quepa duda que es triste. Y que el kirchnerismo haya estado 20 años casi en el poder también habla de lo que Cristina somos. ganó con el 54%, cuando ya había causas de corrupción ventilándose en los medios de comunicación y en los tribunales. Por supuesto que habla de nosotros también. Entonces, no, es triste tener el binomio presidencial, porque es tanto Cristina como Amado con sentencia firme. Ya una condena que no tiene ninguna instancia de apelación, es decir, que la justicia determinó en ambos casos que han sido corruptos. Claro, absolutamente. Y fue una maquinaria criminal. Los que seguimos como vos, yo y tantos colegas y tanta gente que además se animó a denunciar, Elisa Carrió, ¿no? Margarita Storbiz, en el caso de Tesuelo Sauces, en esto Elisa Carrió, hace 17 años, ¿no? Que comenzaron estas causas. Muchas que no se investigaron, también hay que decirlo, ¿no? Pañi lo decía muy bien el lunes, algunas causas quedaron media solapadas, durmiendo allí en Comodoro Pi, pero algunas que avanzaron demuestran que hay una justicia que quiere hacer las cosas bien. Y la justicia es parte de lo que nos pasa a nosotros. Ahora, hay una causa tras otra que se van a ir desatando sobre la condena de Cristina Fernández y los suyos, porque hoy todos quedaron presos. No solo Cristina Fernández, desde ayer en prisión domiciliaria, sino José López, Periotti, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a mí me impactó mucho escuchar a Cristina, ¿no? Decir que hay que organizarse para clarificar, que hay que defender la democracia con coraje, con amor. Casi erigiéndose ella como la líder del espacio opositor. A mí esto me genera mucha inquietud, no tengo respuesta, tengo muchos interrogantes, lo hablábamos más temprano con Paulino, también con Martín Rodríguez Yebra. Veíamos a Kicillof movilizado casi de compromiso, ¿no? En el día de hoy, muy destratado durante toda la semana en la sede del PJ, donde iban todos a peregrinar para solidarizarse con Cristina. La columna más nutrida hoy, o lo que más se visibilizó, fue el poder de movilización de la Cámpora, Máximo Kirchner. Cristina busca el legado de su hijo. La pregunta es, ¿qué pasa con esto cuando se diluya? Si efectivamente esta fue una despedida de Cristina, o fue una Cristina que pretende, aún desde su lugar de detención, digitar el futuro del peronismo. Quizá las dos cosas. Hoy hubo dos o tres datos. Hola, ¿cómo andás, Hugo? Gracias. No, quizás dos temas. Hoy, ¿fue histórico lo que pasó hoy? No fue histórico.
Hubo mucha gente, sí, y hubo muchísima gente. Ahora, Cristina lo que está tratando de hacer es de alguna manera ser la gran electora. Y ya se convirtió hace años como la jefa de la Cámpora, que es lo que la Cámpora necesita para seguir compitiendo, para seguir sobreviviendo. Sí. Ahora, la realidad es que después vamos a estar hablando, gobernadores casi no hubo, o no fueron ponchados. Está bien eso. Y los gobernadores quieren de alguna manera pasar la página. Eso no significa jubilarla, que es otro gran tema, ¿no? Bueno, ya está jubilada, perdón, Mariano, ¿en qué sentido lo digo? Ella está impedida de ejercer cargos públicos de por vida. Lo que vos Pero aparte planteás es pierde bien senadores interesante. este año. Pierde senadores, los intendentes que están más con Kicillof que con Podría ella. perder diputados es un ciclo, también, ¿no? Claro. porque pone en juego muchos propio de la elección anterior. Pero lo que dice Mariano es interesante respecto de los gobernadores y de la CGT. Total. Por ejemplo, la CGT marcó la cancha, la CGT jugó con los puntas. Sin es duda. rarísimo, claro. Sí. ¿no? Y lo que vos decís de Máximo y de la Cámpora es que el problema de la fractura del peronismo, que estuvimos viendo hasta hace 5 minutos, hasta que se confirmara la condena de Cristina, más que Cristina era Máximo. Claro. Más que Cristina era la Cámpora. Entonces mi pregunta es si Cristina va a querer jugar con el legado, ser la gran electora, como dice Mariano, con la Cámpora y su hijo, el peronismo está en un problema de nuevo. De nuevo, de legitimidad, de representación o representatividad. Ramiro Fornataro está en uno de los móviles. Entiendo que está la desconcentración en marcha, o hay algún episodio que hay que subrayar más allá de esta crónica. Ramiro, buenas tardes. Hugo, Débora, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, ahora sí te podría decir que están empezando a desconcentrar aquí en la Plaza de Mayo y están yendo todos rumbo, por ejemplo, a Avenida de Mayo y a Diagonal Norte y Sur. En un principio, o la última salida que habíamos hecho con Débora, todavía quedaban ciertas columnas, por ejemplo, la Juventud Sindical Peronista, que estaba de alguna manera haciendo un poco cantando la marcha peronista, pero ahora sí, está todo mucho más tranquilo, no hay prácticamente ninguna columna que esté con alguna canción que refiera al partido político, sino que ya solamente gente caminando, retirándose, hablando entre ellos, pero sí, ahora el clima es de desconcentración total. Y un dato más para aportar, Hugo, que lo habíamos hablado con Débora de la entrada de Kicillof en medio del discurso o del mensaje de Cristina, ni la propia seguridad esperaba que se metiera entre medio de la gente. Lo esperaban o esperaban que se metieran todos por detrás. Quiso pasar, ¿no? Por la valla, o pasó con un policía, ¿no? Este escenario. Pasó con un policía, ¿no? Chapeando, o mejor dicho, el policía. Pasó por la valla, sí, por claro. el medio. Mirá, ahí Dani te va a mostrar. Nosotros estábamos acá en este corralito y de pronto sentimos una muchedumbre que pasa o que de alguna manera empieza a revelarse. Entonces, esta es la valla donde Kicillof lo tuvieron que correr. Claro. ¿Me entendés? La tuvieron que sacar porque si no, no tenía manera de entrar. A ver, y ahora te voy a mostrar dónde estaban todos, de alguna manera, todos los gobernadores, intendentes, personas que venían en representación del partido, entraban por atrás, o sea, del lado de la Casa Rosada. Por eso es que logísticamente lo que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires no lo esperaba nadie. Lo que pasa es que hubo volantazos, disculpame, hubo volantazos en la organización. Más allá de que fue todo caótico el tema obviamente de ir a Comodoro Pi, ir a Comodoro Pi, bueno, todo lo que ya sabemos. Había primero organizado un escenario para que haya diferentes tipos de discursos. Finalmente Cristina decidió que no. Se decidió ayer a la noche e inclusive hoy a la mañana que se grabe lo que todos escuchamos. Cristina no estuvo contenta y tuvo que agregar en vivo. Vieron que agregaron un minuto y medio más. ¿No? Nosotros estábamos en vivo, Mariano, ¿no? y cuando terminó pensamos que había finalizado y luego ella se sube en vivo para, bueno, despedirse. Se enojó, me consta, y se enojó, dice, che, pero esto no, falta un tema porque dice que lo editaron mal y se enojó te hago una nota del pie ahí. Muchos están cansados de esta Cristina enojada también, y esto lo sabemos los que seguimos, y Mariano es uno de ellos, y aquí tenemos una mesa. Los intersticios de quienes están cerca de Cristina, en algún momento no se le podía mirar a la cara, ¿no? Cuando circulaba por los pasillos. Entonces, algunos ya dicen, bueno, pará con el enojo, pará con este tipo de cosas que tampoco
me parece que acercan a la gente de lejos, ¿viste? Bueno, el tuit de hoy, que está dirigido nada menos que al tribunal, o sea, ella está presa, condenada, con una línea muy finita entre que vuelva o que la manden a prisión. Cuando Ahí dice tenés, mirá. joda, está bien que después el escrito que acompaña obviamente tiene una terminología más apropiada para Sí. decir, pero ella dice, parece joda. Ella le está hablando al tribunal. Pero es una cosa de loco. Ay, O sea, la ley es Imagínate si esa, a vos te ¿viste? condenan y le decís al tipo que tiene poder sobre vos, es joda. Bueno, es una palabra, Débora, Hugo, que no es que la toma al azar. Ustedes, ¿cómo fueron las pintadas de los panfletos, de lo que pasó en Canal 13? ¿Qué ponía la gente que salió a tirar, por ejemplo, panfletos en los restaurantes? Sí, no jodan con Cristina. Jodan con Cristina. Sí. Bueno, Es una palabra que ella Es una- utiliza, es una evidentemente, amenaza. como arenga, aunque Sí. la justicia dijo, no podés arengar. Hoy dijo, por ejemplo, vamos a volver. Ese Claro. era el tema. Varias esa. veces lo claro. dijo, sí. Lo que pasa es que no te cuentan la verdad. Te cuentan una fake y sobre la fake genera una narrativa paralela. Entonces, claro, hay un mundo paralelo, que es el mundo acá, el mundo de hoy, en el que el capitalismo internacional y todos nosotros, como si fuéramos infieles, de algún modo estamos sometiendo no sé a quiénes, bajo qué condición. Entonces, toda esa burbuja tiene cada vez menos seguidores. A esto quería ir con los números, porque ahora lo vamos a discutir. Para mí tiene cada vez menos seguidores, pero tiene un impacto, por supuesto, muy multiplicado por los medios fragmentados en esta altura, no sé, por cientos, que parece tener impacto, pero es un impacto muy episódico, ¿viste? Como que pasa, ¿entendés? Pasa y se va, Sí, ¿viste? siempre es como un reel, impactante ¿viste? la Como un reel, movilización como un TikTok popular. que vos ves, tic, tic, pasó. Yo quiero volver a lo que decía Mariano de los gobernadores, de la CGT, digamos, de esto que vos también decías, Hugo, de que están todos cansados del mandoneo de Cristina, Sí. de llevar al partido a digitarlo con el dedo y la lapicera a derrotas, porque lo hizo cuando le puso a Scioli a Zanini de vice y perdieron, lo hizo cuando jugó en la interna con Aníbal Fernández y perdieron, lo hizo cuando ella misma llevó a derrotas en todas las elecciones de medio término, aún ella protagonizando la boleta desde 2005. Entonces, claro que están cansados. Por eso digo, yo no sé si esto es efímero y es una despedida, o si acá al peronismo le va a costar aglutinarse, porque hoy son todos pedacitos que fueron ahí como en un acolchado Sí. de patchwork, ¿viste? A hacer de cuenta que estaban juntos. Bueno, pero... este es el tema, porque cuando nos remontamos a la historia del siglo pasado, que parece tan lejos, pero algunos lo recordamos, en algún momento fue Perón-Balbín, ¿no? Peronismo-radicalismo. En otro momento fue peronismo-antiperonismo, y la versión más radical, después del menemismo, que tuvo, por supuesto, otro corolario, pero también tuvo un hecho de corrupción muy grave, que no terminó como pero terminó con una prisión preventiva de Carlos Saúl Menem, lo recordamos por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Hoy nos encontramos con un peronismo de izquierda, que es la versión más radical, con una militancia un poco más, a ver, ¿cómo decirlo, no? Como son los movimientos de izquierda, más traumática, más... Radicalizada. Sí, más rebelde, no sé, llamala como... porque vienen... ¿De dónde vienen? Más Toda la- antisistema Más también en un punto, antisistema. ¿no? Porque están hablando de que estamos en el filo de la democracia, que es una anomia, que no hay Estado de Derecho, Exactamente. que entonces a partir de acá todo vale porque la democracia dejó de existir, tal Porque como la los votos son conocíamos. todo, porque teóricamente si a vos te elige el pueblo, como le dijo ya a los jueces, a ustedes quién los eligió, es decir, y no es así, el sistema no se construye por esa relación. Ahora ellos, de algún modo, validados por la teoría de la sospecha, que es la izquierda, ¿viste? La mátrica, vos te metieron y qué sé yo, siguen un mundo paralelo. En este mundo paralelo hacen una marcha que nos afecta a todos. Está bien, bueno, dentro de las normas de la Sí, democracia y de la es ley, legítimo. que lo hagan. Sí. Bueno. Ahora, que no nos afecte la vida, porque si no la gente se cansa, como se cansó de los piqueteros, como se cansó de las distintas circunstancias que le hicieron o nos hicieron más trastornada la vida cotidiana, que de eso se trata en definitiva. Hugo, acá, por ejemplo, dos personas que estuvieron ahí muy importantes, ¿eh? Un intendente y un mandatario. Un mandatario no voy a decir más nada porque fueron pocos. Está todo roto. Los dos me dijeron lo mismo. Claro, bueno. Esa es la imagen que está dejando, que es al revés de Es lo que al quiere revés, estoy de comunicar la acuerdo. cámpora. Estoy de Esto acuerdo. se rompe todo. Ya hay, por inercia, un tema de renovación que va a ser con Cristina o sin Cristina. Es cierto que todos los demás
aspirantes a ocupar el cargo de Cristina no tienen votos, absolutamente. Por eso quieren heredar algo de los votos de Cristina y hoy fingieron demencia, Mariano, diciendo, ay, estamos todos con Cristina y se fueron a la plaza. Pero lo que vos decís es cierto, está todo roto. Además también un dato. ¿Ustedes vieron alguna movilización en la Argentina se circunscribe solo a la Plaza de Mayo? No. ¿O tenemos 24 provincias? Creo que en algunas plazas del interior, me dijo algo Paulino, ¿no? Sí. En La Rioja, en alguna más. Pero ¿por qué se concentraron ayer? Hasta ahora se tomaba la decisión ahí en el Partido Judicial. Justamente por esto, ¿no? Porque concentrados ahí, rodeados por los lugares más importantes de la Argentina, simbólicamente hablando, también, claro, tenés la foto aérea con toda la plaza colmada. Perdón, Carola Suárez está en el móvil porque tiene datos para agregarnos en este pase. Carola, buenas tardes. Exactamente, Hugo y equipo. Bueno, han abierto en estos momentos ya el tránsito en lo que es Avenida Avenida Belgrano, y también comenzaron las tareas de limpieza. Arduo trabajo por delante tienen las personas que están trabajando aquí en la parte de limpieza de lo que es la ciudad de Buenos Aires. También hay un enorme operativo en motos por parte de efectivos también de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que están apostados ahí en lo que es Avenida Belgrano y Avenida 9 de Julio. Pero reiteramos, después de varias horas, te diría cerca de 8 horas que estuvo cortada Avenida Belgrano y parte también de la 9 de Julio, ya está liberado. Así que si nos estás viendo en estos momentos y tenés que tomar esta avenida tan importante de la parte del centro, ya podés tomarlo porque el tránsito está habilitado. Te diría que quedan muy, pero muy poquitos manifestantes, te diría un 5% por lo menos de lo que hemos visto pasar en el transcurso de esta jornada, porque estuvimos todo el día desde las 7 de la mañana aproximadamente en este mismo puesto de trabajo, así que más o menos un 5% de la totalidad de los manifestantes que han pasado por aquí, por la zona, y la zona ya va a quedar absolutamente liberada también de militantes. Ahora, no era tan difícil, me parece, Carola, que te mando un beso grande, no era tan difícil hacer este tipo de marchas y dejar pasar al tránsito. Nosotros vivimos tantos años por marchas mucho más chicas que esta, que se cortaba todo. Yo me tocó la 9 de julio de punta a punta a las 2 de la tarde en punto. Y me tocó hace un ratito de Canal 13 que acabo de venir, también por la 9 de julio, se me trabó un poco cuando chocó con Avenida de Mayo y después se liberó, porque realmente fue el organigrama o el sistema Carmano fue muy eficaz y esto se podría haber hecho antes. Creo que la gente de alguna manera empieza a ver que podemos manifestarnos, podemos cumplir nuestro derecho de decir lo que querramos en orden y con la gente obviamente pudiendo transitar, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay situaciones distintas. Por ejemplo, a mí me parece que cuando hay organicidad, es decir, columnas que responden a sindicatos, a una fuerza política como la Cámpora, a estructuras, bueno, como dice Mariano, se puede mantener cierto orden. Lo que pasa es que muchas veces esas movilizaciones que vos referís, que son chiquitas en lo numérico y que son muy complicadas porque son violentas, porque te cortan todo, son justamente las más complicadas, porque esos tipos van a bueno, Débora, pero hoy estuvo Grabois, pero hoy movilizó Grabois. Sí. Hoy movilizó Belibón y los vi yo, los vi justo cuando estaban. Y eran los tipos que acampaban en la 9 de julio y armaban partido de fútbol. Sí, creo que hoy tenían una orden. Y te arman, ¿viste? De no complicarla. Te arman una coreo, ¿viste? Dice, creo que fue Recalde que puso por la coreo, ¿no? Pará, mirá un dato, porque ahora Paula tiene datos de la cantidad de gente que hubo o que dicen que hubo. ¿Sabés cuánto costó solamente el operativo de limpieza? Viste que estamos con el tema del Garja, de las universidades, no hay plata, falta dinero en todos lados. ¿Cuánto dicen? Solo el operativo de limpieza, no lo sé. 237 millones de pesos. Datos oficiales, fresquito. Sí. Solo el operativo de limpieza costó 237 millones de pesos. ¿Para qué? Para esta, ¿qué será? Fiesta, festival, ritual, misa, como quieras llamarlo. No sé. Esto tiene un costo, entonces nada es gratis, ¿viste? Cuando vos afectás el derecho público, lo que pasa es que el kirchnerismo está acostumbrado, que lo público es propio, que la ley las hacen ellos, que un tribunal si lo sanciona no es legítimo, porque los únicos legítimos son ellos, aun cuando no ganaron las elecciones. Los únicos legítimos para gobernar son los peronistas, en este caso la rama kirchnerista, que es la más... Y además también, en esto quedó evidenciado dos cosas. Quizá la primera es que cuando vemos hechos de violencia, ¿se acuerdan ustedes la marcha de jubilados? Sí. Y claro, los miércoles. Patrulleros prendidos fuegos, autos prendidos fuegos, containers llenos de piedra. Y era por algo
digo, obviamente que la sociedad, nosotros ponemos el ojo, lo vamos a difundir, pero mucho menos sentimentalmente hablando de lo que pasó hoy. Y hoy no hubo violencia. O sea que uno tiende a pensar que cuando hay violencia es porque realmente van a romper y que ellos perfectamente, los que organizan ese tipo de actos, pueden de alguna manera bajar una línea para que sean pacíficas. Y el otro gran tema, me voy de un bando al otro, también es verdad que cuando alguien pone en duda a el ejército de trolls del gobierno nacional, no salió uno a hablar nada, o casi nada. Ahí te das cuenta cómo efectivamente están todos verticalmente organizados. Hay alguien que le dice, de esto no se habla, de Cristina no se habla, esto, y no se habla nada. Y el Gordodán, los Gordodanes de la vida, no dijeron ni una palabra de Cristina. Y después dicen, no, nosotros hablamos con libertad y lo hacemos de manera suelta. No, flaco, a vos te están obviamente diciendo qué tenés que decir y qué no. Hay organicidad y también hay una idea muy criteriosa, en este caso para mí del gobierno, del Ministerio de Seguridad, de no intervenir, de que transcurra la cosa para evitar episodios de violencia. Y Cristina también lo sabía, porque ella cuando en un momento dice, vamos a defender la democracia sin violencia, pero con coraje, ella hoy habló en un tono, ella maneja muy bien los tonos, sabe cuándo hacerlo, un tono mesurado, porque cualquier cosa que pudiera pasar hoy ahí, se lo iban a atribuir también como responsabilidad, no solamente al gobierno y a la seguridad pública, sino a Cristina. Carola, agradeciéndote el contacto, si tenés un dato último para compartir. Lo que más me importa es avisarle a la gente porque tengamos en cuenta que es hora pico. Así que es muy importante que tengan en cuenta este dato de último momento que yo les mencionaba. Desde las 8 de la mañana había estado cortada, 8:30 aproximadamente, lo que es Avenida Belgrano. Una avenida muy transitada. Miren ustedes la cantidad y la fluidez de vehículos que están pasando en estos momentos por este lugar. Hace 10 minutos la avenida Belgrano ya quedó habilitada. Así que quienes nos están mirando en estos momentos, estén saliendo de la oficina o quieran volver a sus hogares, ya tienen habilitada la avenida Belgrano para tomar con sus vehículos. Yo creo que el festival les tendría que pagarlos todos los participantes. ¿Viste? Cuando uno va, ¿no? Yo me acuerdo, fui a ver a Coldplay, por ejemplo. Me salió unos buenos mangos, ¿no? La pasé bárbaro, pero fue un festival al que fui, en este caso de música. Pero a mí me parece que este costo, que a mí me sorprende, de 237 millones solo por el operativo de limpieza, debería ser un costo que paguemos, que vamos a pagar entre todos, pero la verdad que nosotros no festejamos nada. Ellos acompañaron a Cristina. Carola, volvemos con vos en instante. A propósito de los datos, del costo y de la gente que marchó, Paula, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cuáles son los datos ahí que aparecen? Bueno, mira, a ver, son muy distintos. Sí, muy qué distintos. raro. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Hola, Paula. El kirchnerismo dice 1 millón de personas en la plaza. Y por el otro lado tenés otra versión que es más relacionada a las fuerzas que estuvieron al mando de este operativo en los distintos cordones, que hablan de 40.530 personas, que también me parece muy... No, había mucha gente, había mucha gente, chicos. Qué bueno. Sí, Me parece que ninguna de las dos está... No sé el número, pero había mucha gente. ¿Hay 4 lo que personas digo por metro cuadrado? Nos enseñaron en la academia. Perdón, Sí, buenas hola tardes. Mariel, ¿Cómo ¿cómo están? va? Hay ¿Qué fotos haces? aéreas, digo, que lo muestran, como bien dice Débora, fue Por las una diagonales movilización importante. Sí, sí. Yo lo que preguntaba también es cuál era la reacción del gobierno al respecto de esto. A mí, distintas fuentes que fui consultando a lo largo de la tarde, por un lado, esperaba el gobierno este tipo de manifestación bastante masiva. Decían que van a continuar siendo respetuosos con el tema, que es lo que veníamos charlando. No hay voces del gobierno que salgan a contrastar directamente con el kirchnerismo, más allá de algún mensaje que se ha visto hace un rato, es kirchnerismo libertad, este intento de contraponer las dos versiones de país que al gobierno eso le sirve. Incluso, bueno, había voces que decían, bueno, es el tren fantasma de siempre, son los dirigentes de siempre, es el pasado. Yo lo que entiendo, y a mí lo que me fueron comentando algunas personas con las que hablé, es que al gobierno por ahora, por el corto plazo, le sirve marcar ese contraste, pero no sé qué pasa en el largo plazo si el kirchnerismo sigue imponiendo la agenda. Es lo que veníamos diciendo en los días anteriores. Claro. El gobierno se siente cómodo marcando agenda, el presidente le gusta que se hable de los temas que él quiere traer, de esta nueva Argentina de la que él habla. Entonces, me parece que teniendo al kirchnerismo, que hace 2 semanas estaba completamente desmembrado, con los diferentes miembros del Partido Justicialista yendo para diferentes lugares, han encontrado un tema que los ha motivado y han
hecho que miles de personas se concentran en la Plaza de Mayo. Sí. Un escenario que hace 2 semanas era impensado. Sí, encontraron esa mística, pero es Claro. cierto que el gobierno poco a poco intenta retomar la iniciativa. A mí no Claro. me pareció casual que ayer hagan el acto Patricia Bullrich y Javier Milei con presencia de parte del gabinete, en el mismo día en el que se conocía que Cristina quedaba en domiciliaria, buscando algo también de la centralidad. Hoy el vocero Adorni otra vez en la Rosada. Bueno, van a tener que encontrar poco a poco una endija por la cual recuperar la iniciativa, que, como Claro. dice Paula, es un activo del gobierno, Y ¿no? esto- Hoy anunciaron desde la Casa Rosada que el 20 de junio el presidente va a estar al frente de esta conmemoración, que va a hacerlo en el campo de polo, ya están lanzando eso, ya el presidente va a estar al frente también de otro acto, así que me parece que el gobierno va a ir tratando de retomar iniciativa en estos días, porque el kirchnerismo ha comido la agenda con esta situación, ha puesto frente a la Casa Rosada a una multitud, entonces todo bien en el corto plazo con este contraste, pero a la larga me parece que hay una intención de recuperar un poco de Totalmente. iniciativa. El gobierno igual también, es cierto, el gobierno retomó o redobló la apuesta con las otras grandes manifestaciones. Pongámosle, manifestación que hubo con el tema de las universidades, el gobierno redobló la apuesta. Sí. Acá da la sensación, y no es menor el tema, Y me lo porque comentaba es alguien del policial, gobierno, ¿no? Claro. es la primera vez, o quizá la primera vez tan evidente, que el gobierno desacelera en la curva, ya no aceleró más. Y acá hubo locales de la Libertad de Avanza que fueron piedrados, Sí. ¿no? Que en cualquier otro momento hubiese sido un Sí. escándalo para todos los tuits del gobierno y al propio Milei. Fue lo de Spert. Yo me Lo de Spert en la preguntaría, casa. Te dejo la propio pregunta para después, presidente de la Mariano. Nación, ¿no? Y Bueno. también te dejo la pregunta. Si desaceleró o no quiere intrometerse. A mí me parece que Ahí en está una el de tema, esas, obvio. esta también es una idea. Pero, Débora, te agradezco estos minutos. No, por favor, un placer compartir con ustedes. Me quedo viéndolos. Nos quedamos también con vos. Nos vemos en cualquier momento. Carla Ricciotti está en otro de los móviles de La Nación Más, en esta cobertura amplia.